Ahí estábamos, Cencerro, Sábana Esperanzada, bella voz. Aquí estamos compartiendo este espacio y tiempo a la espera de Pablo Sigluti, que vuelvo a insistir, llega el miércoles en el vuelo de las 6 de la mañana, regresa de sus merecidas vacaciones, así que lo vamos a recibir con un gran abrazo. Me dijeron que de Seiza viene directamente para acá, para trabajar. ¿Sabían? Sí, llega justo, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, no, mándale un auto, por favor, ¿sí? Sí, vos sabés cómo es, ¿no? Si no se pone tenso. Bien, bueno, hablando de carnavalito, qué cachengue se armó ayer con este tema de la ley Bondi. Así que vamos a tratar de analizar, ¿no? Vamos a tratar de analizar, de pensar un poco y vamos a pedir la ayuda de Silvana Varela, periodista. Aquí estamos con ella. Hola Silvana, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andamos? Hola Claudio, ¿cómo estás? Muy buen día, muy buen año para todos por ahí. Si tuviéramos que, bueno, hablarle al televidente, no a mí, ¿qué pasó ayer? Finalmente, que muchos viejos políticos me decían, nunca pasó esto. No, nunca. Bueno, yo creo que nunca, que no hay antecedentes en la historia argentina. Seguro que no los hay, por lo menos en los 40 años desde el regreso de la democracia. Nunca se vio una cosa de estas características, ¿no? En primer lugar, por la envergadura que tenía esta ley, digo, porque que haya pasado alguna ley que vuelva a comisión, sí, por supuesto, no de esta manera, no con estas características, no una ley que tenía casi 600 artículos, que intentaba modificar 300 otras leyes, que se había votado favorablemente en general y que por supuesto venía después la votación en particular, vos podés decidir de antemano si la aprobación ya alcanza lo particular o no, en función de los acuerdos que sepan que hay previos y que ya te manifiestan que sí que se va a aprobar, entonces evitas tener que ir después artículo por artículo. No era este el caso, claramente había algunos legisladores que iban a aprobarla en general, pero después iban a oponerse a algunos artículos, entonces había que hacer una aprobación después artículo por artículo, e incluso dentro de esos artículos, inciso por inciso, porque Sí, había sí, artículos que sí, sí. tenían distintos incisos. Ahora, Lo que está pasó bien. ayer fue, en principio se aprueba lo general, ayer se empezaba a aprobar lo particular con muchos cuartos intermedios en el medio que tenían que ver con negociaciones, no con tratar de que los legisladores descansaran. Y cuando empiezan a aprobarse primero se aprueban las facultades delegadas, pero después cuando empieza a verse inciso por inciso dentro de esas facultades que iba a tener y algunas otras cuestiones, ahí empiezan a aparecer un número importante de votos en contra de algunos incisos que le iban a terminar complicando el tema de las privatizaciones, que era el capítulo que seguía después. Entonces, al no tener ya las facultades que necesitaban para poder intervenir las empresas del Estado que querían intervenir para hacerlas sujetas a ser privatizadas, ahí es cuando Pichetto le advierte, van a seguir perdiendo, o sea, escuchen sugerencias, hagan modificaciones porque si no van a seguir perdiendo. Menem continúa de todos modos con la siguiente votación, la vuelven a perder todavía por más número y ahí es cuando llaman a cuarto intermedio. Claro, ahí me parece que Pichetto jugó de 5, jugador de toda la cancha, ¿no? Claro. Dijo, ¿quieren perder por goleada, muchachos? Vámonos de acá que vamos a pasar un papelón, que No, a finalmente ver, fue un papelón, sí, ¿no? pero yo creo que no tiene que ver con un papelón. Acá hay Pero intereses sí, detrás, ¿cómo va a ser, claramente. cómo no va a ser un papelón? ¿Van a ir al No, recinto sin tener los votos? ese es otro tema. Una Pero digo, locura. pero lo que hizo Pichetto no fue para evitarles el papelón. Lo que hizo Pichetto fue para evitar que se terminara votando en contra de los artículos que ellos querían que se votaran a favor. Digo, acá no hubo una cuestión de evitarles el papelón de, ay, mira lo que pasó. No, acá era, si Para vos mí, votabas esto en contra. Silvana, diciendo con vos, para mí fue un gran papelón de la No, pero que oposición. son dos cosas distintas. No, Permitime, Claudio, esperá. permitime mi visión, pará. Para mí fue un gran
un gran papelón, no saben hacer política. Lo de Martín Menem ahí conduciendo, lo de Pichetto jugando a favor, jugando en contra, todo un mamarracho que sabíamos que no iba a prosperar y aún así insistieron. No, bueno, pero pero disiento totalmente. Son dos cosas distintas. Que fue un papelón por cómo termina dándose el desenlace, sí. Obviamente fue un papelón porque lo lógico para alguien que hace política es negociarlo previamente y cuando vas al recinto saber con qué números contás. Acá hubo gente que votó en contra algunas cosas y que, digo, a ver, Carolina Píparo votó en contra, que es de La Libertad Avanza. O sea, sí, pero está enojada, Carolina. Bueno, está bien, pero imagínate que si una de tu propio bloque vota en contra, ¿qué podés esperar de la negociación con los demás? Ahora, ¿sabés qué me preocupa, Silvana? Déjame terminar de redondear esto. Digo, acá son dos cosas distintas. ¿Que terminó siendo un papelón por la manera en que termina dándose? Sí. ¿Que esto haya sido para evitar un papelón? No. Esto fue porque acá vos tenés dos grupos con dos intereses muy bien marcados. El macrismo tenía interés en que la ley continuara y que se terminara aprobando porque hay capítulos que le interesan al macrismo. Punto. Solamente a ellos les interesa. Y La Libertad Avanza, o mejor dicho el oficialismo, o mejor dicho el propio Javier Milei, tiene solamente 2 puntos de esa ley que le interesa, que tiene que ver con las facultades delegadas y que tiene que ver con las privatizaciones, porque su objetivo sigue siendo primordialmente el de poder hacerse de dólares para ir camino hacia lo único que tiene en mente, que es poder desembocar en una dolarización. Bueno, sigue en mente con el proyecto de la dolarización. Ahora, entonces, se viene... esto si continuaba, más allá de la impericia de Menem o no, esto si continuaba, pobrecito, iba a seguir votándose en contra, y una vez que la ley terminara no siendo aprobada en los capítulos que a ellos les interesaba, entonces sí que no la podés volver atrás, porque no la podés insistir si no tenés una gran mayoría que evidentemente no la tienen. Entonces, a mí ahora me preocupa lo que se viene, porque vos sabés que, o por lo menos mi impresión, ¿no?, es que Milei siempre dice todo o nada, y va a seguir con esa postura. Y me parece que van a empezar a volar carpetazos, van a empezar a volar pase de factura, las provincias la van a pasar muy mal. Ya dio el listado, pero oficialmente el listado de los traidores de la casta, una violencia. No sé cuál es tu percepción de lo que se viene. Sí, exactamente eso. Va a haber un pase de facturas muy fuerte, va a haber un ajuste muy fuerte, mucho más fuerte de lo que ya había. Yo creo que hace una muy mala lectura de el por qué las provincias en algunos casos son inviables económicamente. Es decir, él tiene la mirada de aquel que tiene un Excel y dice, bueno, si a vos no te cierran los números es porque hiciste mal las cuentas. Cuando lo que no tiene es una mirada realmente federal de cuáles son las situaciones de cada una de las provincias o cuáles son las características de cada una de las provincias, porque vos no podés decirle a una provincia del norte, no sos lo suficientemente productiva en términos de industria, cuando, por ejemplo, no llega el gas al norte, ¿no? Es decir, vos vas a Formosa y Formosa no tiene gas de red. ¿Por qué no tiene gas de red? ¿Porque no quiere el gobernador? No, porque no hubo previamente toda una obra de infraestructura que le permitiera llegar al gas a Formosa para que Formosa pudiese desarrollar, por ejemplo, paralelamente a lo que tenga como recursos naturales, algún tipo de industria. O no podés decirle a San Juan, camino entre San Luis y San Juan por la ruta 20, todos estos campos improductivos, ¿por qué no plantan soja ahí? Porque claramente la soja ahí no puede subsistir, no puede sobrevivir, porque no es un terreno apto para la soja, es un terreno que cada tanto saca sal del calor que hay, ¿no? Entonces, me parece que hay un desconocimiento muy grande de cuáles son las realidades de cada una de las provincias, de por qué también después termina existiendo la migración interna que hay, donde, bueno, la gente va buscando un mejor lugar para sus posibilidades de desarrollo, de trabajo, o a la inversa, un mejor lugar para su calidad de vida cuando terminamos alineados en el área metropolitana de Buenos Aires. Pero bueno, todo eso hace justamente a que vos desde la centralidad del gobierno nacional puedas asistir con lo que se necesita en cada una de las provincias para que se desarrolle mejor. Pero no lo va a hacer, claramente no lo va a hacer. Ahora, esto de ayer también demuestra que los gobernadores, si quieren, tienen el número para poder imponer algún tipo
de proyecto propio, como podría ser la coparticipación del impuesto al cheque, que obviamente después el presidente tiene la facultad de vetarlo, pero a su vez también el Congreso, si tiene el número suficiente, puede volver a aprobarlo y que termine siendo ley. Así que también hay que ver, a mí me da la sensación de que esta respuesta del oficialismo, o del presidente en realidad, de salir a tratar de putitas a los radicales, de corruptos a los que votaron esto, de casta a los gobernadores. No me parece que sea el camino ideal para empezar a pensar en una futura negociación, ¿no? Por el contrario, me parece que sigue ampliando el abanico de enemigos o de adversarios políticos que no lo van a querer ayudar. Mira, yo escuché dos lecturas de varones del conurbano, ¿no? Mirá qué palabra uso. Una es que, por un lado, sería una buena oportunidad para barajar y dar de nuevo, ¿no? Che, empecé para el traste, la verdad, no me puedo andar peleando con todo el mundo. A ver, vengan, charlemos, no tengo interlocutor. Sí, no pareciera ser el camino que eligió en base a los tweets de la madrugada y hoy a la mañana, ¿no? Le gusta mucho el pajarito, sí. Ya no es más pajarito, es una X, perdón. No, es una X. Exactamente. Y la otra versión es que va a presentar batalla, como te decía ahora, y nos va a terminar de matar o ahogar económicamente a todos los argentinos, cueste lo que cueste. Sí, yo creo que va a ir por ese camino y con para mí, nuevamente, error de lectura por parte de él. Yo creo que ese camino le podría haber funcionado los primeros días, cuando todavía no había tomado algunas medidas antipáticas para el bolsillo de la gente común. Entonces, en ese momento, cuando la gente todavía le aplaudía la motosierra y le aplaudía el recorte y le aplaudía que estando de espaldas al Congreso, él hablara de ajuste y la gente lo vitoreaba como si dijera te voy a dar un aumento de sueldo, ahí todavía estaba la percepción de ese núcleo de votantes genuino que tuvo, porque él tuvo dos tipos de votantes. Tuvo un porcentaje de votantes que en realidad era antiperonismo y que votaban cualquier cosa que estuviese en contra del peronismo con tal que no continuara el peronismo, y que lo votarían de vuelta con tal de que no venga un peronista, y un porcentaje nada despreciable, yo creo que más o menos el 30% eran votantes genuinos de él, que dijeron, bueno, mira, con Macri me fue mal, con Alberto me fue mal, vamos a probar con este tipo que por lo menos viene de afuera, no tiene los vicios de la política, etcétera, etcétera. Y le creyeron de verdad toda esa cuestión de la casta y de los privilegios, etcétera, etcétera, y pensaron que el recorte a la política, porque era lo que él prometía, era un recorte, no sé, ingenuamente pensaban que, no sé, bajarle el sueldo a un diputado podía llegar a ser la diferencia para equilibrar las cuentas del Estado, ¿no? Pero bueno, la realidad es que existía ese grupo de gente que de verdad pensaba que el camino podía llegar a ser ese para la solución. Hoy, después de las medidas que tomó, después de que el ajuste lo vivió la gente, después de que el DNU tiene muchos capítulos que son antipáticos para el común de la gente, ni hablar la ley esta ómnibus que pretendía aprobar, me parece que le va a ser mucho más difícil ir por ese camino, pensando que él tiene esa base de sustentación del 56% de los votantes, que es lo que él está convencido que tiene. Ahora, él cree que los tiene porque quiere ahora hacer un plebiscito no vinculante, sí, con la nuestra, ¿no? Un plebiscito cuesta plata. Yo quisiera ver cuando la gente tenga que ir a votar, movilizarse para votar, ver lo que cuesta ese plebiscito. Pero aparte, ¿qué te va a preguntar el plebiscito? No, bueno, ese es otro error, porque él cree prácticamente que, bueno, a ver, él va a intentar llevarlo a un sí o un no, o sea, por blanco o por negro, por sí o por no, y piensa que él puede transferirle a ese sí el prestigio que tiene por haber ganado como ganó hace escasos meses. Entonces cree que es una especie de, apoyo a libro cerrado, ¿no? Es decir, me apoyás a mí, apoyás que yo tenga las herramientas para hacer el cambio como yo pienso que hay que hacerlo, bueno, vota sí. Un plebiscito debería ser mucho más específico, claro. Debería ir ley por ley, claro. Y entonces decir, che, mira, quizás en el capítulo de salud mental que proponía la ley ómnibus, estoy de acuerdo, porque la verdad que la ley actual no sirve, está comprobado. Bueno, ahora, en lo de las privatizaciones no estoy de acuerdo, entonces no puedo votar sí
a libro cerrado. Y tampoco podés hacer un plebiscito con una lista donde vos marques 300 casilleros. No, y ni te cuento si pierde el plebiscito. Ni te cuento si lo pierde. Bueno, yo creo que lo pierde. Yo creo que si tiene algún asesor político al cual él le escuche, porque también es muy difícil que él escuche. Claro, ayer me decía uno, che, llamó Javier desde Israel y él fue el que pidió que no quiero nada. Si no es todo. No te quepa duda. ¿Fue así? No te quepa duda. ¿Así sí, fue? No te quepa duda. Sí. Bueno. No te quepa duda. Él está convencido que es a todo o nada. Por eso digo, hay que separar una cosa de la otra. Yo creo que así como uno hace críticas desde lo político, desde la mirada de la experiencia de cómo se maneja la política, también yo le reconozco a él que él es genuino. O sea, después lo podés querer o no, te puede gustar o no la manera en que él se maneja, pero hay algo que hay que reconocerle, que él es genuino. Él no es un acting, no es un personaje que hace de personaje de Milei presidente y después cierra la puerta y dice por atrás otra cosa, como, mirá cómo les hago creer. No, él está convencido de esto y hay pruebas de que está convencido de esto. La famosa reunión entre Guillermo Francos, que es probablemente el ministro más político que tiene dentro de ese gabinete, el día que se presenta el DNU y la ley ómnibus de esta manera, etcétera, etcétera, y Franco fue y se sentó con él y le dijo, no puede ser, no te puedes manejar de esta manera, porque esto, porque el otro, porque la política, sí. Él lo escuchó sin emitir opinión y cuando terminó, levantó la mirada, le dijo, ¿terminaste? Franco le dijo sí y le dijo, bueno, cerrá la puerta cuando salís. Claro. Y esa fue su respuesta y esa reunión fue real. Claro, y además Franco deslegitimado para negociar con el vendedor de churro, ¿no? Bueno, totalmente. Ahora, habrá para fortalecerse ahora, después de este fracaso de ayer, ¿qué debería hacer el presidente políticamente? Un político tradicional pediría la renuncia de algunos, seguramente, pero en este caso no sé qué hará. Es que la verdad que un político tradicional no hubiese presentado la ley de la manera que la presenta. Entonces ya desde ahí es como muy difícil decir, bueno, ¿y ahora quién hace responsable de este fracaso? Claro. Porque en realidad me parece que el fracaso es haber querido meter todo en una sola ley, cuando muchos le aconsejaban, mirá, hacelo por capítulos, o sea, pone capaz que en una ley estas 3, 4 cosas, en otra ley esta otra, porque bueno, si no hubiéramos tenido que hablar de 300 leyes, a lo mejor podía haber algunas cosas que se agruparan, pero permitía un mejor debate y ibas a tener algunos fracasos, pero ibas a tener algunas cuantas victorias. Bueno, no lo quiso escuchar de esa manera, insisto, en esa ley que tampoco le escribió él, tampoco fue algo que a él le interesara que pasara de esa manera. A él le interesaba que pasara el tema de de la delegación de facultades y de las privatizaciones. Eran justamente las dos cosas que se trabaran. Por eso hace levantar la ley, porque todo lo demás no le interesa. Entonces no le interesaba continuar el debate si él iba a perder las únicas dos cosas que a él le interesaba. Lo demás, la verdad, le interesaba más a Schwarzenegger, le interesaba más a Macri. Silvana, te disculpa, me tengo que ir a las noticias, a la pausa. Pero me gustaría entonces, para vos, ¿tomará alguna decisión de fondo? ¿Enfrentará o seguirá su ruta? Mira, la verdad que es impredecible. Impredecible, ¿no? Claro, porque, insisto, una persona con cierta lógica política diría, bueno, mira, ahora lo que tiene que hacer es bajar un cambio, barajar y dar de nuevo, bajar un cambio, sentémonos, negociemos, veamos en qué te puede apoyar la oposición, porque también la oposición está en una baldosa difícil, porque no podés oponerte a todo y no, de alguna manera, no respetar el mandato de las urnas, que fue, bueno, este tipo ganó diciendo que iba a hacer esto, iba a hacer ajuste, que venía esto, que venía el otro, la gente fue y lo votó igual. Entonces está legitimado desde ese punto de vista para ser parte de lo que venía proponiendo hacer, con lo cual la oposición dice, bueno, pero a mí no me votaron para eso. No, claro, en realidad los votaron para ganar, no ganaron. Bueno, lo votaron en base al proyecto que tenía cada uno de la oposición, que no es el mismo que tiene Milei. Pero tampoco podés oponerte a todo y no darle herramientas de gobernabilidad, porque después se vuelven contra y es cuando le dicen, ven que ustedes no dejan gobernar. Entonces la oposición tampoco la tiene fácil. Lo que debería hacer
en un escenario de lógica política es sentarse a negociar y ver qué de todas esas cosas se pueden a lo mejor separar y empezar de vuelta. ¿Qué va a hacer Milei? No lo sé. Bien, ha sido muy amable Silvana Varela, como siempre, aquí en la mañana de País en Vivo, que, bueno, retornará con su conductor habitual, Pablo Sigluti. Te agradezco mucho tu pensamiento. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande, chao, chao. Ahí está Silvana Varela, entonces, compartiendo su idea, su perfil, su visión de esta coyuntura, que, bueno, juntos podemos después a la tarde, si querés, sacar más conclusiones.